Tratamientos para cambiar el género. Pues durante años dijeron que esto era ciencia, que era algo seguro y hasta que era la única opción para evitar que jóvenes se quitaran la vida. Pero hoy el propio gobierno de Estados Unidos dice lo contrario. El secretario de Salud declaró que cirugías irreversibles, bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas no son seguras ni efectivas para menores y ordenó cortar el financiamiento federal. Es decir, que hospitales, asociaciones médicas y un sistema que movió millones de dólares ahora quedan bajo la lupa. Porque aquí no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, estamos hablando de decisiones permanentes y de dinero público que ha sido utilizado para procedimientos que hoy la ciencia oficial cuestiona. Mientras algunos hablan de derechos de los niños, otros presentan informes, demandas judiciales y revisiones médicas que contradicen el relato dominante. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora? ¿Quién gana y quién pierde cuando se apaga el financiamiento? Hoy en América Revelada vamos a analizar los documentos, los datos que tenemos, las demandas legales y el giro histórico que puede redefinir la medicina pediátrica aquí en Estados Unidos. Quédese porque los datos cuentan una historia muy distinta a la que se repitió durante años. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy comenzamos con una decisión que marca un cambio profundo en la política sanitaria de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de menores de edad. El secretario de Salud, el señor Robert F. Kennedy Jr., anunció nuevas medidas para recortar y para bloquear el financiamiento federal destinado a cirugías y tratamientos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes. Escuchemos al secretario de Salud, el señor Kennedy. Y los médicos asumen una solemne obligación de proteger a los niños. Sin embargo, médicos de todo el país ahora realizan procedimientos innecesarios e irreversibles que rechazan su sexo biológico, violando así su sagrado juramento hipocrático al poner en peligro las mismas vidas que han jurado proteger. La Asociación Médica Americana y la Academia Americana de Pediatría difundieron la mentira de que ciertos procedimientos químicos y quirúrgicos para la reasignación de sexo o el cambio de género podrían ser beneficiosos para los niños que sufren de disforia de género. Traicionaron a los aproximadamente 300,000 jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años, condicionados a creer que el sexo puede cambiarse. Incumplieron su juramento hipocrático de no hacer daño. La llamada atención de afirmación de género ha infligido daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables. Esto no es medicina, es negligencia. Se acabó la ciencia basura impulsada por intereses ideológicos, no por el bienestar de los niños. Un informe revisado por pares, publicado el mes pasado por la oficina del subsecretario de Salud del HHS, confirma que los procedimientos de negación de sexo imponen peligros médicos y daños duraderos a los niños que reciben estas intervenciones. Así que hoy estamos tomando 6 acciones decisivas guiados por la ciencia de máxima calidad y la orden ejecutiva de la primera semana del presidente Trump para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica. Esta mañana firmé una declaración. Los procedimientos de rechazo de sexo no son un tratamiento seguro ni efectivo para niños con disforia de género. Muy revelador, como escuchó, pues. Esto no fue una declaración política, sino se trató de una declaración sanitaria oficial firmada por el máximo responsable de salud del país. Y en este documento que está viendo, que es el que nombró el secretario de Salud, en este documento afirma textualmente que los llamados procedimientos de rechazo del sexo incluyendo también en este tratamiento cirugías irreversibles, bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, no son seguros ni efectivos para tratar la disforia de género en menores y no cumplen con los estándares profesionales reconocidos de atención médica. Según explicó el propio Kennedy, la decisión que se está tomando ahora se apoya justamente en un análisis exhaustivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos que advierte sobre los riesgos significativos asociados a estos tratamientos.
es decir, infertilidad, pérdida de densidad ósea y daños a largo plazo aún no completamente conocidos. Y justamente hablando de análisis exhaustivos, quiero mostrarle este informe que está viendo ahora en pantalla. Es un PDF que es un informe de noviembre de este año del HHS, es decir, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, este estudio se llama Tratamiento para la disforia de género pediátrica. ¿Sí? Y como ve este informe ahí arriba, se puede ver, tiene 410 páginas, es decir, que se dará cuenta que es muy extenso, pero es muy importante que usted sepa qué dice esta investigación y también los resultados, algo que por supuesto también quería compartir aquí con usted. Así que desde nuestra producción aquí de América Revelada hemos extraído el contenido más impactante para compartirlo aquí con usted en español, para que sepa cuáles fueron los resultados. Veamos qué dice. Aquí justamente, como dije, son los puntos más impactantes de este informe del HHS. Dice: infertilidad permanente, eso es lo que produce, infertilidad permanente. Más del 90% de niños en bloqueadores de pubertad, más hormonas cruzadas, quedan estériles para siempre. Atrofia gonadal irreversible, sin esperma u óvulos viables, no hay vuelta atrás, robando la posibilidad de ser padre o abuelos. Las personas, los niños quedan sin la posibilidad de tener una familia, de formar una familia, sin ser padres. Daños físicos, dice, daños físicos graves, pérdida ósea, osteoporosis temprana, problemas cardíacos, infartos, coágulos, aumento de peso y lípidos altos. Siempre recuerde, estamos hablando de niños, ¿sí? Estamos decidiendo por los niños. Aumento de peso y lípido alto, cirugías causan infecciones, necrosis y disfunción sexual total. Es decir, pierden justamente la sensibilidad, ¿sí? En su disfunción, o sea, una disfunción sexual total, ¿sí? Pérdida de la sensibilidad. Riesgo mental y suicidio. Bueno, dice, no reduce. Justamente, bueno, no tendría que haber dicho esa palabra, léala, no reduce la posibilidad de que una persona se quite la vida. Es más, las tasas 19 veces más altas después del tratamiento, es decir, que la posibilidad de que las personas se quiten la vida son 19 veces más. Aumenta la ansiedad, la depresión y agresión, mortalidad general de 2 a 3 veces mayor por comorbilidades ignoradas, ¿sí? Justamente con estos tratamientos vienen otros problemas. Remisión natural alta, 70-80% de disforia infantil desaparece sola, ¿sí? Del 70 al 80%, repito, de la disforia infantil desaparece sola al final de la pubertad sin intervención. Es decir, niños que están confundidos, se puede tratar, ya voy a hablar también de los tratamientos que se recomiendan, porque del 70 al 80% luego de la pubertad sin ninguna intervención médica se puede curar, ¿sí? Muchos resuelven con terapia simple. Bueno, ahí está contando una de las soluciones, una terapia, ¿sí? Pero medicalización la hace persistir. Justamente. Influencias sociales dañinas. Explosión de casos en chicas adolescentes, el 70% sin historia previa, impulsada por redes sociales, amigos y contagio social, comorbilidades como autismo, un 35% más, y trauma ignoradas. Es decir que justamente las niñas justamente son, debido a las redes sociales, amigos, a la escuela, muchas escuelas justamente impulsan también que se hagan estos tratamientos. Hay también estados que impulsan más este tipo de tratamientos médicos, ¿sí? Para los niños. Y aquí vemos las consecuencias que eso puede traer, ¿sí?
El 70% de las niñas no tenían una historia antes de, bueno, de hablar con sus amigas y que vienen con estas historias que le puede confundir psicológicamente su identidad. Falta de evidencia científica. Calidad muy baja, sin estudios controlados, sesgos y conflictos de intereses en guías como el WPATH, calificadas de 3 a 4, 7, no sé, países como UK, Suecia y Finlandia las restringen por experimentos sin beneficios probados. Es decir, que hay países de Europa que justamente están restringiendo este tipo de tratamientos porque lo toman como experimentos que no hay beneficios que hayan sido comprobados, ¿sí? Son solo experimentos, entonces, bueno, no están haciendo experimentos con niños. Lamentablemente aquí en Estados Unidos sí. Arrepentimiento y de transición. De 10 al 20% se arrepienten después de la cirugía, cuando ya es irreversible. Hasta un 25% abandonan hormonas en 5 años. Clínicas en Estados Unidos aprueban en 1 o 2 horas sin evaluación profunda, presionando familias, ¿sí? Es decir, que entran en este tipo de tratamientos sin hacer una evaluación profunda, ya en 1 o 2 horas, con la presión de la familia, comienzan estos tratamientos. Precauciones éticas, dice, consentimiento inválido en menores. Viola el no hacer daño, justamente como escuchamos que dijo el secretario de Salud, esto de que no hace daño, pues parece que están comprobando por la investigación, como esta investigación que, bueno, estamos sacando acá la parte más fuerte, ¿sí? La síntesis de uno de los estudios que dice que justamente sí hace daño, que dice crea dependencia médica de por vida en los menores para condiciones resolvibles. Bueno, y acá varios que están denunciando también el riesgo para los niños y para los padres. Entonces, bueno, frente a este escenario, frente a todos estos datos que tiene este es un informe, como dije antes, que de muchas páginas, que aquí hicimos solo un resumen de los datos, los puntos claves, ¿sí? Para compartirlo con usted. Frente a todo esto, el informe recomienda un enfoque alternativo, ¿sí? La psicoterapia, el acompañamiento psicológico en los niños en lugar de intervenciones médicas que son irreversibles. Como por ejemplo vimos aquí, justamente no tienen la posibilidad de ser padres, tienen problemas en su disfunción sexual, pérdida ósea, pueden tener problemas cardíacos ya siendo niños, riesgos mentales, remisión natural alta. Esto viene influenciado por la sociedad, ¿sí? Por los niños, las redes sociales, el 70% sin historia anterior, previa a que vengan a consultar por estos tratamientos. Entonces, bueno, pues a partir de ahora los centros de Medicare y Medicaid van a avanzar en 2 reglas clave. Escucha bien. Se va a prohibir que hospitales que reciben fondos federales realicen estos procedimientos en menores. Es decir, que queda prohibido, queda bloqueado el uso del dinero público para financiar este tipo de tratamientos. El administrador de Medicare y Medicaid del HHS, el doctor Mehmet Oz, dijo que más de la mitad de los niños en Estados Unidos están cubiertos por seguros federales. Y dijo específicamente, no vamos a permitir que el dinero de los contribuyentes se destine a dañar a estos niños. Ahora, estos informes oficiales no surgen así solo de Estados Unidos y es algo de este país, sino también en Europa. En Europa también están revisando críticamente lo que durante años se presentó como tratamientos afirmativos, ¿sí? Esto de la afirmación del género. Y mientras el Departamento de Salud a nivel federal revisa toda esta evidencia médica, hay un estado del país que también decidió ir más lejos inclusive. Florida, el estado del sol, presentó una demanda histórica contra algunas de las organizaciones médicas más influyentes del país. Es decir,
No estamos hablando de hospitales pequeños, no estamos hablando de médicos individuales. Aquí justamente estamos hablando de 3 asociaciones importantes, ¿sí? A ver si lo puedo marcar completo. De 3 asociaciones importantes. Estamos hablando contra las asociaciones que fijaron las reglas del sistema. El estado de Florida presentó esta demanda contra, como leemos ahí, la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, contra también la Academia Estadounidense de Pediatría y también contra la Sociedad Endocrina, acusándolas de algo muy grave, de haber engañado al público sobre la seguridad y la eficacia de estos tratamientos en menores. Esta demanda sostiene que no existe evidencia científica sólida que respalde estas cirugías, estos tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad en niños. Y que, bueno, aún así, estas organizaciones promovieron estos protocolos como atención estándar. Pero hay algo todavía más delicado. Según la acusación, estas asociaciones se citaban entre ellas mismas como un respaldo científico, creando un circuito cerrado donde las guías se validaban mutuamente entre ellas, sin una evidencia independiente que sea sólida. El fiscal general de Florida fue directo sobre cómo fueron presionados algunos padres con el argumento de que si no aceptaban tratamientos irreversibles, su hijo podría quitarse la vida. Esto es lo que dijo el fiscal Ottomeyer. Soy el fiscal general James Ottomeyer. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar que estamos iniciando acciones legales contra varias influyentes organizaciones médicas. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología. Creemos que estas organizaciones no revelaron los riesgos, límites y la evidencia al promover la llamada atención de afirmación de género para niños. Durante años, estos grupos insistieron en que sus recomendaciones eran ciencia establecida, pero a puertas cerradas sabían que la evidencia era débil, sabían que los resultados eran inciertos y los riesgos muy reales. A los padres no se les informó la historia completa. De hecho, a algunos se les llegó a decir que si no sometían a sus hijos a procedimientos médicos permanentes que alteran la vida de forma irreversible y son perjudiciales, como dobles mastectomías y castraciones, sus propios hijos acabarían suicidándose. Eso no solo es una práctica médica poco ética y peligrosa, sino que también es ilegal. Los niños sufrieron daños irreparables porque la verdad fue reemplazada por el activismo político. Cuando las organizaciones hacen afirmaciones médicas, tienen el deber de ser honestas. Cuando engañan intencionalmente a las familias, a sus propios miembros y a la profesión médica, les exigimos rendir cuentas. Florida siempre se basará en la evidencia, protegerá a los niños y defenderá el derecho de los padres a tomar decisiones bien informadas. Gracias. Bueno, la demanda dice que no es solo médicamente irresponsable, sino que es potencialmente ilegal, como escuchamos también. Es por eso que el estado de Florida invocó leyes contra prácticas engañosas e incluso normas pensadas para combatir esquemas organizados de fraude. Y aquí aparece un punto clave. Cuando un estado demanda a las asociaciones que dictan el estándar médico, ya no estamos hablando de un debate cultural, estamos hablando de responsabilidad legal. Este caso se apoya además en informes oficiales de Estados Unidos, del Reino Unido, de Finlandia, de Suecia, que llegaron a la conclusión de que para los menores la terapia psicológica debe ser la primera línea de tratamiento, no la intervención médica que ya es irreversible. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda para muchos. ¿Por qué entonces este modelo se expandió tan rápido si la evidencia era tan débil? Pues aquí hay que mirar una variable que rara vez aparece en los titulares, el dinero. Porque bueno, en medicina como en cualquier sistema, los incentivos importan, ¿verdad? Y en este caso los números son contundentes. El doctor Oz dijo que según este artículo que está viendo aquí, que es de hace 3 años atrás, una vaginoplastia, es decir, la cirugía para crear una vagina en un paciente masculino, cuesta alrededor de $60,000. Y un procedimiento para construir un pene artificial cuesta más de $148,000. A esto, bueno, además le tiene que sumar
los costos de hospitalización, de anestesia, seguimiento médico, tratamientos hormonales de por vida y consultas especializadas de por vida. Es decir, que no estamos hablando de un gasto puntual, estamos hablando de niños que se vuelven pacientes crónicos dentro del sistema de salud. ¿Le parece que es un negocio? Ahora, recordemos el dato que dio el doctor Oz, que más del 53%, es decir, más de la mitad de los niños aquí en Estados Unidos están cubiertos por seguros financiados con fondos federales. Es decir, que en una gran parte de estos procedimientos, la gran parte no lo paga una familia directamente. Los pagan usted, lo pago yo, todos los contribuyentes en el país. Y aquí aparece un incentivo poderoso, pues hospitales, clínicas, farmacéuticas y centros especializados pueden facturar miles o cientos de miles de dólares por cada menor que entra en este circuito médico. ¿Ya pensó? Y todo eso pagado con el dinero de mucha gente que quizás ni está de acuerdo en que su dinero se use de esta manera. Pues la demanda de Florida lo describe justamente como un modelo de negocio. De hecho, investigadores y profesionales citados también en la demanda de Florida describen este fenómeno como una industria en expansión que está alimentada justamente por subsidios públicos, por cobertura estatal y por protocolos que bajaron el umbral de intervención médica. Mientras tanto, la alternativa más conservadora, la terapia psicológica, que es más lenta, es menos costosa y mucho menos rentable. Y eso ayuda a explicar algo clave, porque durante años cualquier médico que dudara o cuestionara estos tratamientos era señalado. Padres que pedían un poco de tiempo para poder pensar en qué solución dar, si hacer estos tratamientos, la cirugía y todo eso, pues estos padres eran presionados. Y quienes advertían posibles riesgos, pues eran acusados de negar los derechos de los niños. Pero cuando se sigue la ruta del dinero, bueno, el panorama se vuelve más claro. Claro, subsidios, reembolsos federales, protocolos obligatorios y una narrativa que desalentaba cualquier freno. Por eso, cuando el actual secretario de Salud afirma que estos procedimientos no cumplen con estándares médicos reconocidos, no solo está cuestionando una práctica clínica, sino que además justamente está desarmando un sistema entero de incentivos. Y eso explica por qué la reacción fue tan fuerte. Porque cuando se corta el financiamiento, cuando se prohíbe usar dinero federal, cuando se exige volver a la evidencia, no solo cambia la medicina, sino que hasta se desvanece el negocio. Entonces, al final, ¿quién estuvo tomando las decisiones por los niños? Porque, de nuevo, aquí no estamos hablando de adultos tomando decisiones sobre su propio cuerpo. Estamos hablando de menores de edad, de niños, de adolescentes que justamente atraviesan etapas normales de confusión, de angustia o depresión social con los amigos, con las redes sociales, que hay muchos mensajes y hay mucha presión. Y es normal la angustia que sienten en esa edad. Y durante años a muchos padres se les dijo que no había alternativa, que dudar era peligroso, que pedir tiempo era como negar la identidad de su hijo, que frenar era poner en riesgo la vida de su hijo. Pues hoy las propias agencias federales están diciendo algo muy distinto a todo esto. Que no hay evidencia sólida de beneficios a largo plazo, que sí existen riesgos graves e irreversibles y que la terapia psicológica debe volver a ser el enfoque principal. Y eso no es un retroceso, es un principio básico de la medicina. Justamente lo que juran los médicos. Primero que nada, no hacer daño. Bueno, la decisión del Departamento de Salud y la demanda del estado de Florida marcan un punto de inflexión en todo esto. Por primera vez en años, el sistema está siendo obligado a rendir cuentas, a explicar por qué se promovieron tratamientos experimentales como si fueran incuestionables, a justificar también por qué el dinero público fue el que financió intervenciones irreversibles en menores. También en responder
¿Por qué el debate científico fue reemplazado por consignas? Bueno, este giro, por supuesto que no resuelve todo, pero abre una puerta para que justamente los padres vuelvan a ser escuchados, que tengan el protagonismo de padres, de tutores, para que también los médicos puedan hablar sin miedo, sin ser censurados, y para que los niños también reciban lo que merecen: cuidado, contención y el tiempo que necesitan para crecer y madurar. No decisiones permanentes tomadas en momentos justamente en que son vulnerables. En definitiva, la discusión no se trata de política, es sobre responsabilidad, es sobre ciencia y sobre proteger a quienes no pueden protegerse solos en esa etapa, ¿sí? En esa edad. Porque justamente cuando se trata de niños, la prudencia no es discriminación, es cuidado. Bueno, antes de terminar este episodio, por supuesto, me encantaría que usted me comente ahí en qué es lo que opina de todo esto, pero antes de terminar este episodio, quiero adelantarle el tema que vamos a hablar mañana a profundidad, como siempre. Un tema importante que nos quedó pendiente en esta semana, porque esta semana fue muy movida con muchos temas, mucha información, y todos los temas merecen su tiempo, ¿verdad? Y nosotros nos tomamos el tiempo para hablarlo a profundidad. Y el tiroteo en la Universidad de Brown nos quedó pendiente. Sí, el tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. Justamente, ¿por qué hasta ahora no se sabe quién fue o fueron los involucrados en ese atentado? Bueno, abajo ahí en la descripción le voy a dejar este enlace para que vaya leyendo este artículo. Dice: investigan video antiguo que podría mostrar al atacante de Brown University días antes del ataque. Es interesante. Le dejo este artículo para que lea, ¿sí? Profundice un poco más. Mañana vamos a hablar sobre este artículo y mucho más, mucha información que está saliendo hasta el momento. Y hasta este momento están investigando, están viendo dónde estaba el atacante, tratando de buscar filmaciones. Vamos a analizar este tema a profundidad mañana, así que lo espero. Vaya informándose. Recuerde, va a estar ahí abajo en la descripción. Y por último, de nuevo, recuerde en escribirme también qué opina del nuevo rumbo que está tomando el Departamento de Salud de aquí en Estados Unidos frente a las investigaciones que se hicieron. ¿Cree que esto le quita derecho a los niños, como muchos argumentan, o los protege de cambios que pueden afectarlos psicológica y físicamente de manera irreversible? Escríbame ahí abajo en los comentarios. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este día. Y recuerde que su apoyo hace toda la diferencia. Su poderoso me gusta mantiene vivo el periodismo que hacemos. Por eso le agradezco también mucho cuando usted nos apoya con su me gusta, cuando también comparte nuestros episodios con todos sus contactos. Eso es muy bueno. Y por supuesto, tiene que estar suscrito, ¿verdad? No está suscrito. Bueno, entonces no pierda tiempo. Vaya abajo, suscríbase, active la campanita para que sigamos en contacto todas las noches. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.